Listo, ya empezamos a grabar, entonces vamos a pasar aquí a la pizarra digital para iniciar entonces el proceso. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué más de nuevo? ¿Bien? ¿Cuidándose? Bien, profe, sí. Haciendo los trabajos, señor. ¿Cuidándose entonces? Sí, sí, señor, toca. Ok. Bueno, vamos a dar inicio entonces, como le decía hace unos días, eh, paralelo a los trabajos que tienen que entregar, vamos a empezar a trabajar básicamente lo que tiene que ver con los diagramas para diseñar un sistema de accionamiento eléctrico. Esa materia está enfocada a accionamientos de arranque directo y de arranque indirecto de máquinas de corriente alterna, más que todo. Es decir, no vamos a hablar de accionamientos eléctricos de subestaciones, ni de redes, ni de transmisión, no. Es decir, aquí nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con motores eléctricos. Entonces, vamos a guiarnos por el libro que les recomendé. No sé si lo pudiera tener abierto, si no, pues no importa, aquí yo lo voy a mostrar. Y nos vamos a guiar por la teoría de Louis Flower, en el libro de Controles y Automatismos Eléctricos. Entonces, lo primero que vamos a tener como presente es lo siguiente. Eh, Cuando hablamos de un accionamiento, nosotros podemos enfocarnos, como les digo, entonces, a un accionamiento que puede ser para un arranque directo, ¿sí? O puede ser también para un arranque indirecto. De por sí, realmente, digámoslo, estos dos tipos de arranque están relacionados, es decir, los podemos relacionar. ¿Por qué? Porque yo de un arranque directo puedo sacar para un arranque indirecto. ¿Sí? Es decir, de por sí, perdón, como vamos a ver, muchos de los elementos que nosotros utilizamos en los arranques directos, ¿sí? De los que utilizamos acá, van a dar a los arranques indirectos. Lo que pasa es que el arranque indirecto, pues, necesita una configuración de varios elementos de arranque directo. Voy a colocar un ejemplo concreto, el arranque estrella-triángulo. Entonces, en el arranque estrella-triángulo yo utilizo muchos de los elementos que tengo acá en arranque directo, ¿sí? Para poder arrancar un motor trifásico con un arranque que sea con menos picos de corriente. De los otros arranques, de otros tipos de arranque indirecto que tenemos, está el arrancador suave, ¿sí? Y también tenemos lo que se conoce como el variador de frecuencia. ¿Por qué de frecuencia? Porque nosotros veíamos en máquinas eléctricas en AC que las RPMs de la máquina, dependen mucho de la frecuencia, ¿sí? Entonces este arrancador básicamente está relacionado con la frecuencia de la máquina, variación de la frecuencia. Esa es la clave. Entonces, si yo varío la frecuencia, voy a variar, pero variación de RPMs. Si yo varío la frecuencia, voy a variar las RPMs del motor. Entonces, digamos que esas son como digamos, las dos familias grandes de arranques de máquinas, arranque directo y arranque indirecto. En donde yo tengo arranque directo, dentro de arranque directo tenemos, por ejemplo, el contactor, eh, botones interruptores normalmente abiertos, normalmente cerrados, temporizadores, selectores y una serie de sensores que me van a servir para controlar el proceso. Y de ahí salgo al arranque indirecto, que es la configuración por estrella triángulo,
Y también tenemos ya el arrancador suave y el variador de frecuencia. Estos dos, arrancador suave y variador de frecuencia, sí ya son dispositivos que vienen ya fabricados como tal. Entonces, no es que yo los arme con los elementos de arranque directo, no. No, estos ya vienen diseñados, ya vienen para ser, digámoslo, adaptados a las necesidades que uno tiene en el proceso. Por ejemplo, el arrancador suave funciona es por una técnica que se llama arranque por rampa, ¿sí? Que es como escalonado, va arrancando por escalones en fracciones de segundos. Y el variador de frecuencia, como lo acabo de mencionar, es que varía la frecuencia de la señal que le llega a la máquina. Es decir, usted conecta el variador de frecuencia entre los 440 que le llega al motor y el motor, ¿sí? Es decir, entre las fases y la bornera del motor, ahí usted coloca el variador de frecuencia. Entonces, lo que hace es que llega a 60 Hz al variador, pero usted varía la frecuencia en el variador y saca o más de 60 o menos de 60. Si saca más de 60, la máquina aumenta sus RPMs. Si saca menos de 60 Hz, la máquina disminuye sus RPMs. Que son los dos dispositivos que tenemos en la Universidad de Tunja que están pendientes de ser utilizados. Bueno, entonces esto es lo relacionado con los arranques. Vamos a concentrarnos aquí en arranque directo, que es como la mayoría de los talleres que vamos a hacer, y para lo cual, entonces vamos a virar aquí el libro. Voy a ver si puedo pasarme el texto, donde lo tengo. Lo tenía, acá está. Sí, vamos a ver la pizarra. Aquí. Entonces, este es el libro de Louis Flower. Más concretamente, esta es la página número, bueno, esta es la primera práctica creo que tenemos, que es la primera práctica que vamos a hacer, la página 100 creo, o 101. Bien, voy a detenerme aquí en este gráfico. Por ejemplo, nosotros para trabajar con esquemas de arranque o de control de máquinas, lo que estamos hablando No acá, veo el... Ah, sí, sí, me devolví aquí, a la pizarra. sí. Nosotros vamos aquí, voy a colocar aquí, nosotros los arranques directos los diseñamos, ¿sí? El diseño se da por dibujo de control. Yo llamo dibujo de control, pero realmente se conoce como esquema de control. Los esquemas de control tienen unas condiciones que son las siguientes. El esquema de control se centra específicamente en desarrollar la lógica del control de la máquina, es decir, la lógica de operación de funcionamiento de la máquina. No tanto se concentra, o se centra más bien, no tanto en la conexión de la máquina, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el texto, ¿sí lo está viendo? Sí. En el libro, este esquema que vemos acá es un circuito, ¿sí lo ve? No, el libro no, señor. Ah, ¿no le alcanza a ver el libro? No. Bueno, espera un segundito, voy a ver si alcanzo, si ya lo miramos por otra parte, vamos a ver. Aquí, ahora sí. ¿Ahora lo ve? Sí, ya. Sí, Ok. señor. Bien, entonces mire, en esta imagen que tenemos acá, esta gráfica, usted ve que aquí vienen las tres fases, la RST, eso habitualmente son protecciones, ¿sí? Y acá entonces vemos que hay como un interruptor trifásico, y acá tenemos una F1 que es una protección. Este esquema es el de un fusible, ¿sí? Y acá tenemos las tres entradas de acuerdo al código europeo, UW, a motor trifásico, ¿cierto? Entonces, si usted toma este esquema, ya le queda fácil usted hacer la conexión. Porque este esquema es de conexión. Este esquema o dibujo que usted tiene acá, o este circuito, es de conexión. También se denomina circuito de potencia. Entonces, como dice aquí la teoría, ese circuito nos indica cómo se debe conectar la carga, que es el motor, pues obviamente su punto de conexión.
Pero nosotros, para lo que tiene que ver con la lógica de control, vamos a utilizar una técnica que se llama circuitos de mando o circuitos de control. ¿Sí? Circuitos de mando o circuitos de control. Un circuito de mando o de control se limita a esto. Y lo vemos acá. Entonces, ese circuito que tenemos acá, aquí, por ejemplo, no aparece el motor. Aquí no se especifica dónde va el motor. Ni tampoco se especifica la ubicación geográfica, bueno, geográfica no, sino la ubicación del circuito. Si usted toma un plano eléctrico, una instalación residencial, pues sí aparece dónde va cada uno de los elementos, o una instalación industrial. Pero acá no, eso se concentra, se enfoca es en la parte de control de la máquina. Ya después entenderemos que el motor realmente se conecta en paralelo aquí, entre A1 y A2. Y eso es un común denominador para todos los circuitos de control. Ya sabemos que el motor va a estar conectado acá. Porque esta es la bobina de enclavamiento de contactor. Entonces, para poder interpretar ese tipo de esquemas, hay una simbología que debemos dominar o entender. Esa simbología usted la encuentra en el libro, en este libro, específicamente en los primeros apartados del primer capítulo, si no me equivoco, está la simbología. Ya específicamente página 25. En la página 25 ya usted encuentra un resumen de todos y cada uno de los esquemas, de los símbolos que se utilizan. Voy a pasar aquí a la cámara. Tengo aquí el libro abierto. ¿Sí? Entonces aquí usted va a encontrar los símbolos más utilizados, más usados, en los cuales, y con los cuales usted se va a defender para hacer los esquemas de control de las máquinas eléctricas. Pues realmente no se utilizan todos siempre. Voy a pasar la página, aquí tenemos más. ¿Sí? Pero para fines prácticos de este libro, sí sería bueno tenerlo siempre a la mano. Sin embargo, pues nosotros realmente vamos a utilizar los más importantes. Entonces, volvemos aquí al libro, al texto. Entonces, aquí, por ejemplo, esa es la primera condición, que en el diseño por control, o el dibujo por control, no va a aparecer ni la máquina, ni va a aparecer las tres fases, nada de esto. Simplemente nos vamos a enfocar en la parte de control. Entonces, veamos los elementos que tenemos en este circuito. Este circuito de control es uno de los más sencillos y se denomina mando por impulso permanente. ¿Sí? Ya le voy a explicar por qué. Como les decía, esta es la primera práctica que se va a hacer. Entonces, cuando usted dibuja en diagramas de control, ¿sí? Usted va a tener dos líneas horizontales. En este caso usted la ve, la R y la S. Entonces ya sabemos que este esquema de control va a ser para un circuito trifásico, porque tenemos dos fases. Voy a hacer una observación. Nosotros en el semestre vamos a trabajar con esquemas de control monofásicos, por una razón sencilla. Primero, porque cuando vayamos a hacer las prácticas, seguramente si lo podemos hacer ya en la universidad, allá en los salones ahí es monofásico, no hay trifásico. Uno. Dos, si tenemos que hacer las prácticas en casa, dado que la cuarentena se alargue, yo estoy mirando la posibilidad de cómo hacer llegar a usted materiales para que hagan la práctica. Pues obvio, no sé si su casa tenga trifásico. Lo común es tener monofásico. ¿Sí? Entonces, por eso, para nuestros esquemas, aquí vamos a tener la fase y aquí en vez de la otra fase vamos a tener es neutro. Es más, de por sí también porque los elementos que yo tengo son monofásicos. Y la gran mayoría son monofásicos. Pero bueno, el punto es el siguiente. Estas son las dos líneas horizontales las que me van a delimitar el circuito que yo voy a diseñar. Entonces, tengo unas líneas verticales. Si las ven numeradas, empezamos de izquierda a derecha con la 1, la 2 y la 3. Esas líneas están enumeradas porque me indican la línea de control que yo tengo. Eso es muy importante cuando yo voy a hacer un ensamblaje porque me va a facilitar
la interpretación del plano. Y además, cuando hay fallas, yo puedo fácilmente decir la falla está en la línea de control número 3. Entonces, usted le puede decir a su subordinado, vaya, revise la línea número 3 del diagrama de control del contactor de arranque del motor número tal, que está fallando en su luz piloto, o está fallando en el contactor auxiliar, que es el 9798. Entonces, por eso todas las líneas que yo dibuje verticalmente deben ir enumeradas. Ahora bien, la lógica va de aguas arriba hacia aguas abajo. Es decir, empezamos de arriba y terminamos abajo. Entonces la lógica es esa, de arriba hacia abajo y de izquierda hacia la derecha. ¿Sí ve que empieza a la izquierda el 1, el 2, el 3? Entonces, el primer elemento que tenemos acá, John, es una protección térmica. Recuerden que nosotros en instalaciones eléctricas hablamos de protecciones termomagnéticas, porque son dos protecciones en una. En máquinas eléctricas se manejan, son protecciones por separado. ¿Sí? Entonces, en contactores de arranque se manejan por separado. Entonces, siempre este símbolo me va a interpretar una protección térmica. Esto hace parte, perdón, de lo que se conoce como el térmico del arrancador. Así popularmente le dicen el térmico. Entonces, esto tiene una bobina bimetálica que se va a deformar en la medida que pase una altísima corriente y eleve su temperatura. Los terminales de esta protección térmica son siempre los números 95 y 96. Más adelante vamos a darnos cuenta que este es un estándar internacional. Si usted consiguió un contactor eléctrico, su protección térmica de marca, perdón, si consigue un contactor eléctrico de marca Schneider, su protección térmica va a estar identificada por los números 95 y 96. Si consigue una marca Pepito, lo mismo. Si consigue una marca Becas, si consigue una marca Siemens, todas van a tener su protección térmica enumerada con los números 95 y 96. 95, 96. Esta línea punteada me indica que esto está subordinado a esto, no al contrario. No, esto funciona de acuerdo a cómo opere esto. Me explico. Esto es como un conmutable. Si esto está cerrado, esto está abierto. Si esto se abre, esto se cierra. Eso se le llama el contactor auxiliar del térmico. Y está enumerado con los siguientes números, 97 y 98. Es decir, hay una secuencia numérica de aquí hacia acá. Bueno, vamos aguas abajo. Tenemos el interruptor normalmente abierto S1, este es el símbolo, con los números 3 y 4. Igual que acá, puede ser la marca que sea, todos los interruptores normalmente abiertos vienen con la numerología 3 y 4. Todos. Ahora, más adelante vamos a ver que los que vienen normalmente cerrados vienen es 1 y 2. Pero normalmente abierto viene 3 y 4. Bien, tenemos este rectángulo acá con los números o la identificación KM1. KM significa contactor eléctrico. Contactor. Y A1 y A2 es la bobina. Y este rectángulo me identifica, me hace entender que esta es una bobina. Entonces significa que cuando estos dos terminales se energizan, la bobina atrae la otra parte del contactor y se cierra el contactor. Entonces, en conclusión, un contactor tiene dos partes principales. La parte térmica de protección, que habitualmente es un bloque que se coloca debajo del contactor, y el contactor acá como tal, y esta es la bobinita. Esta es la bobina que se acciona y cierra el contactor. Las luces pilotos se identifican por estos dos, este símbolo que tenemos acá. ¿Sí? Y se bautizan con la palabra o la letra H1, H2 y las que haya siguientes H3, H4, H5. Todas también vienen con X1 y X2. No importa la marca de la luz piloto, vienen X1 y X2. Hoy en día estas luces pilotos son tipo LED. Antiguamente eran bombilla incandescente, ahora son LED. El estándar de colores es el siguiente. Para arranque nominal de la máquina o trabajo o digamos que está trabajando normal la máquina, la luz piloto es verde. Y para parada de emergencia, la luz piloto es roja. Para parada de, como llaman, stand-by, es naranja. Pero nosotros aquí vamos a trabajar más que todo estas dos.
Ahora sí, veamos cómo funciona esto. Bien, la protección térmica está normalmente cerrada, es decir, está funcionando sin problema. Si hubiese un cortocircuito, ya se abre para proteger el circuito y la máquina y se cierra esta. Al cerrarse el 97-98 me prende esta luz. Esta luz piloto se enciende y es la que me indica que hay una parada de emergencia, es decir, una luz piloto roja. Nos vamos acá. Si esto no se abre, es decir, no hay un cortocircuito, la corriente va a circular de la fase R, ¿sí? Y si yo no presiono este botón S1, pues la corriente no va a seguir. Yo presiono el botón, la corriente circula hacia la bobina, aquí hay un enclavamiento, arranca el motor y se prende la luz piloto verde, que me indica que la máquina está trabajando. ¿Por qué se llama circuito de mando por impulso permanente? Porque si yo suelto el botón de los puntos 3 y 4, pues la máquina se va a parar, porque miren que toda la corriente circula por acá. Y no hay una bifurcación o no hay una derivación del circuito por acá para decir, no, es que la corriente circula por acá y arranca la máquina, así está abierto el circuito. No. Entonces, este es un mando, por ejemplo, que se usa mucho para puente grúas, donde el puente grúa funciona solo si usted tiene desde la botonera, tiene presionado el botón verde para arranque. Si usted suelta el botón, la máquina se para, por seguridad. Entonces, este es un mando por pulso permanente. Entonces, como yo les decía al principio, haga de cuenta que esta H1 es el motor, porque el motor se conecta entre estos dos puntos. Es decir, esta H1 va en paralelo con el motor. Pero como les decía, el circuito, por ser de lógica de control, no va a tener especificado aquí el motor como tal. ¿Sí? Entonces, esa es, como digamos, son como los parámetros más generales para poder hacer o armar este tipo de circuitos de control. Ya en el ejercicio profesional, por ejemplo, usted le va a dar, el ingeniero eléctrico le da a usted el esquema, se lo va a dar en este formato, y usted ya debe saber interpretarlo e ir armando en el tablero de control, ir armando todo el circuito de control de esa máquina. O en su defecto, como usted va a ser tecnólogo y el RETIE le permite a usted diseñar hasta cierto nivel de potencia, usted pues básicamente puede hacer estos esquemas, ¿sí? Los puede aprender a manejar muy bien, los puede aprender a trabajar perfectamente bien y puede diseñarlos y ya usted se los entrega a su subordinado, que será un técnico electricista de turno o su empleado, para hacer el montaje respectivo. Veamos aquí otro, que no quiero dejar de que lo toquemos el tema. Haga una observación. Eso que usted ve acá, después de lo que acabamos de mirar, lo que llaman ciclo de funcionamiento. Aquí en el ciclo de funcionamiento, si usted lo lee, aquí se explica lo que yo les acabo de mencionar, cómo funciona el circuito. Y ya aquí en lógica programada, es que este texto es muy interesante. Este libro, por eso siempre lo recomiendo, porque después Louis Flower no solamente hizo este tipo de montajes aquí en el libro, estas prácticas, sino que las hizo también para ser programadas por PLC. Entonces, si usted ve, este es el esquema LEDER, el lenguaje LEDER para PLC. No sé si hayan trabajado con el ingeniero Alan en PLC Sí, LEDER. sí, Bueno, señor. le llaman popularmente ladder. Pero este es el lenguaje ladder, miren. Entonces, cada uno de estos esquemas que usted va a encontrar en el libro también lo puede hacer para PLC. Y aquí está, miren, aquí está la lógica, cómo se debe programar en el PLC. Cualquier PLC. Y está la explicación. Por eso digo que este libro es bastante completo. Mire, todo esto, cómo se conecta ya el PLC, la fuente, las salidas, las bobinas, todo. Es bien interesante. Eso aquí hay para, si uno tuviera un PLC funcionando y los contactores, aquí se engolosina uno bastante con esto. Veamos este Claro. circuito que se conoce como mando por impulso inicial. Ya no es permanente, sino inicial. Es un pulso inicial. Entonces la lógica, miren que es lo mismo. Tenemos aquí aguas arriba de la protección. Aquí están las dos fases. En el caso práctico nuestro van a ser fase y neutro. Esta parte, mire que es igual, eso no va a cambiar. La parte de la protección no va a cambiar. Tenemos en el enclavamiento con el contactor auxiliar 9798, que va la luz piloto aquí roja, que es de parada de emergencia.
Acá abajo tenemos la bobina de enclavamiento, que es la que se cierra para arrancar el motor, y la luz piloto, que es la que obviamente nos dice que ya la máquina está arrancando, ¿sí? Y aquí el interruptor, el 3 y 4, ¿sí lo ve? 3 y 4 normalmente abierto para arrancar la máquina. ¿Cuál es la novedad? Dos cosas. Primero, que incorporé en serie este interruptor S0. Miren que ese es normalmente cerrado y va, como le dije hace un momento, con los terminales 1 y 2. Y está aguas arriba. Y aquí viene una derivación para los terminales 13 y 14. Resulta que la bobina, todos los contactores en su bobina tienen dos terminales principales que son el A1 y el A2, pero tienen dos auxiliares que es el 13 y 14. También normalmente abierto. Es decir, esta lógica es la misma de la bobina. Esta bobina está abierta y ese está abierto. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, este está normalmente cerrado. Yo lo que hago es que vuelvo y cierro el S1, pon, cierro. Los contactores 3 y 4 hacen contacto. Baja la corriente por acá, sigue derecho, enclava la bobina, pero resulta que al enclavar la bobina también me cierra el 3 y 14. Es decir, se cierra la 1 y la 2 y se cierra el 3 y 14. ¿Qué pasa? Yo dejo de presionar el 3 y 4, ¿sí? Pero resulta que ya no circula corriente por acá. En el circuito anterior la máquina se paraba porque se desenergizaba a 1 a 2. Pero resulta que acá no, porque aquí llega la corriente y también baja una por acá. Como este ya está cerrado, entonces él se autosostiene por acá. Eso se llama circuito por autosostenimiento, ¿sí? Entonces ya la máquina sigue funcionando. Así yo haya soltado el dedo aquí del interruptor normalmente abierto. Viene la pregunta, bueno, ¿yo cómo apago la máquina? ¿Cómo la paro? Pues sencillo. Presiono el S0 que está aguas arriba de este circuito que tengo acá paralelo. Entonces, al abrir acá el circuito, pues la corriente ya no pasa para ninguna parte y se apagó la máquina. Entonces, fíjense que ese es el circuito, es un poquito diferente al anterior, ay, perdón, porque este, obviamente, solamente necesita un pulso inicial, ¿sí? Un pulso inicial, solamente un pulso inicial para arrancar la máquina, que es este, aquí, S1. Repito, al cerrar S1 baja la corriente, una circula por acá, la otra baja por aquí. Como este ya está cerrado, pues las dos corrientes se suman acá por ahí de Kirchhoff sin problema. Dejo de presionar este, ya por aquí no baja toda la corriente, toda se va por acá. Arranca la máquina y enciende la luz piloto. Entonces este sí ya es el común, ese es el que usted tiene un motor con una botonera rojo y verde. Esos botones normalmente abiertos son verdes. Los botones normalmente cerrados son rojos. Los botones normalmente eh, abiertos se utilizan para arrancar una máquina y los normalmente cerrados para apagarla, ¿sí? Entonces, esa es la lógica, no es más. Y de igual forma en el libro usted encuentra aquí también la explicación, lo que llaman ciclo de funcionamiento, y acá todo lo relacionado para que usted lo pueda trabajar con PLC. ¿Sí? PLC, todo esto es PLC. ¿Listos? Entonces, esto con relación con relación al circuito y la forma de interpretarlos. Voy a tratar aquí, vamos a mirar si puedo cargar la página de la plataforma, pero es que no la veo. A ver. No encuentro la plataforma. Yo sí la tengo, si quiere la abro. Ok, sí, es que quiero que miremos. Ábrase la plataforma, yo la abro acá también, porque quiero ver, Ahí, veamos aquí un asunto. Curso de accionamientos. la unidad 1. Sí, vámonos a la unidad 1. Bueno, no, resulta que no tienen montado el curso, el software, el cual le dijimos hace 8 días, pero yo se lo consigo para que usted lo instale. Yo ahorita vi un programa, pero no sé si sea ese, creo que está en la unidad 3, 2. Ah, tiene toda la razón, sí.
El semestre pasado no estaba en la unidad 1. Sí, aquí está. En la unidad 3. Se llama CAD-SIMO. Sí. ClapSimo. Ese software es muy sencillito, es bastante, no es nuevo, pero tiene dos ventajas. Primero, que le permite a usted dibujar esos esquemas y le Sí. quedan perfectos. Y segundo, tiene simulación. Me ayuda a simular los circuitos para que tenga la certeza que funciona. Sí, Bien, señor. Sí, listo, se nos está acabando el tiempo porque como este es plataforma gratuita, en modo gratis, no solamente máximo 40 minutos. Bien, entonces ya lo que tiene que ver con la actividad de la unidad 1 es un taller que tiene que subir. Taller ahí 1, ya sí. subí uno que es, ese es de que el taller uno es sobre, Hay dos actividades. Una es realizar una presentación sobre arrancadores eléctricos y lo otro es un taller número 1 que hay que sí, desarrollar. Para esos talleres le voy a recomendar que se guíe mucho por el libro que les envié, el manual que les envié de Schneider. Ese manual es bastante antiguo, pero vea, es que en Colombia es raro conseguir información que sea pertinente. Y ese manual todavía sigue siendo muy vigente. Tiene mucha buena información. Es más, en algunas unidades de este curso virtual hay varias lecturas de ese manual, pero yo les envié el manual completo, que es un manual de Schneider bastante interesante. Entonces, incluso ese manual, yo no sé si dice Schneider o dice Telemecánica, pero en todo caso es del mismo grupo de Schneider. Entonces sería eso. En 8 días no tenemos tutorías porque estamos en Semana Mayor. La directriz de la universidad es que esta semana es de receso, pero entonces para que no se atrase, aquí dice que estas tareas, esos trabajos hay que subirlos. Bueno, aquí no dice ni no, pues por fecha. fecha, no, sí, por fecha a mí me aparecía, el taller uno era para ayer, yo lo envié, y el otro que era la presentación también por fecha, pues para que no se vencieran, Sí. ya la envié también, Ah, bueno, listo. que Ok. está Entonces no hay 31. mucho afán. Entonces empezaríamos a trabajar la unidad 2, pero entonces la unidad 2, ya la unidad 2, veamos que tenemos en la unidad 2. La unidad 2 hay que mandar 2 talleres, un mapa conceptual y un taller, y están para el 28 de abril. Ah, bueno, no hay problema, hay tiempo suficiente entonces para que haga esas dos Sí. actividades. Entonces, concentrarse en estas dos actividades. eh, Sí, pues lo que le digo, ya las dije. Voy es a pronto a practicar en el simulador ese para perfecto, utilizarlo. exactamente. Eso le iba a recomendar que en efecto sí, trate de instalarlo y entonces, y cacharriele porque Sí, sí, con eso ya pues le va cogiendo el hilo al asunto y nos queda mucho más fácil eh, trabajar lo que tiene que ver con la parte práctica después. Listo, pues eso era por hoy, eso era lo que teníamos como previsto. sí, señor. Entonces, pues agradecerle la asistencia a la reunión Ah, listo, profesor Marcel. y, y Gracias. bueno, ahí cualquier cosa pues me hace saber, yo estoy, igual estamos acá. Sí, Alguna señor. duda, alguna inquietud que tenga, con mucho gusto, ahí la Listo, voy, cualquier voy cosa le escribo. aclarando. Bueno, Pues profe. ahí estaremos charlando cualquier cosa. Entonces, pues muchas gracias, cuídense mucho y bueno, ahí Bueno, continuamos. listo, igualmente. Hasta luego, profe. Bueno, Gracias. buenas noches, que esté muy bien. Gracias.